Hay dolores que no hacen ruido por fuera, pero por dentro te parten en dos. Hay heridas que no sangran en la piel, pero desangran el alma. Y una de las más crueles, una de las más calladas, una de las que más le cuesta admitir a un ser humano es el rechazo. Porque uno aprende a sobrevivir al cansancio, aprende a sobrevivir a la escasez, aprende a sobrevivir a una mala temporada. Pero cuando te rechazan, cuando no te eligen, cuando te sueltan, cuando te dejan afuera, cuando te miran como si no valieras, algo se quiebra dentro y uno empieza a preguntarse cosas muy oscuras. ¿Qué hice mal? ¿Qué tengo de malo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Por qué sí lo abrazan a él? ¿Por qué sí la reciben a ella, pero a mí no? Y yo vengo a hablarle hoy a la gente que alguna vez entró a un cuarto y sintió que no pertenecía. Vengo a hablarle al que fue traicionado por amigos, a la mujer que fue cambiada por otra, al hombre que dio todo y aún así lo dejaron, al hijo que creció mendigando aprobación, a la muchacha que sonreía en público y lloraba en la ducha, al que carga una infancia entera esperando un abrazo que nunca llegó, al que todavía es adulto, trabaja, produce, sonríe, sirve, aparenta estar bien, pero por dentro sigue siendo aquel niño al que no fueron a buscar. Escúchame, el rechazo no solo duele, el rechazo miente. Te hace creer que si te dejaron, Dios también te dejó. Te hace creer que si alguien no vio tu valor, entonces no lo tienes. Te hace creer que si una puerta se cerró el cielo. Y hoy vine a confrontar esa mentira con la verdad de la palabra. Porque la Escritura dice en Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Eso no es poesía bonita. Eso es una cuerda para el que se está hundiendo. Eso es un salvavidas para el que ya tragó demasiada agua. Eso es Dios diciendo, aun si falla el amor más básico, el más elemental, el que tendría que sostenerte desde la cuna, yo no fallo. Aun si falla la tierra, yo sigo siendo cielo abierto sobre tu vida. Y a mí me conmueve esa palabra, recogerá. Porque en el trasfondo hebreo tiene la idea de reunir, recibir, acoger, tomar para sí. No es un Dios que te mira de lejos y te dice qué pena lo tuyo. No, es un Dios que te recoge, te levanta del piso, te junta los pedazos, toma lo que quedó tirado después del rechazo y dice, esto todavía me pertenece, esto todavía tiene destino, esto todavía tiene propósito. Yo sé que hay gente que fue rechazada en una relación, otros fueron rechazados en su propia casa, otros en una iglesia, y ese rechazo duele distinto. Porque si te rechaza un desconocido te duele. Pero si te rechaza alguien de quien esperabas amor te desarma. Si te rechaza un padre, una madre, un esposo, una esposa, un pastor, un amigo, alguien a quien le abriste el corazón, entonces ya no duele solo el hecho, duele la traición a la confianza. Duele haber sido vulnerable con la persona equivocada. Duele haber entregado el corazón y recibir silencio. Duele haber sido leal y terminar solo. Y aquí hay algo que quiero decirte con toda el alma, que te hayan rechazado no significa que seas rechazable, que te hayan soltado no significa que no merecías abrazo, que no hayan sabido amarte no significa que eras difícil de amar, significa muchas veces que le pediste agua a gente que estaba seca, le pediste cobertura a gente rota, le pediste identidad a gente perdida, le pediste abrazo a gente que nunca resolvió su propio frío interior. Por eso no puedes medir tu valor con la cinta métrica del rechazo humano. Porque la gente rechaza por miedo, por orgullo, por envidia, por inmadurez, por prejuicio, por dolor no resuelto. Pero Dios no te mide así. Dios no te evalúa con el criterio de la multitud. Dios no te etiqueta por la opinión de quien no supo reconocerte. Mira a Cristo. Isaías 53:3 dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, nuestro Redentor conoce en carne propia lo que se siente ser despreciado. No te está consolando desde un escritorio celestial sin haber vivido el dolor. Él fue rechazado por los suyos, fue mal interpretado, fue traicionado por uno de los suyos, fue abandonado por los discípulos en la noche más oscura, fue escupido, burlado, despreciado y crucificado. Y eso cambia todo, porque significa que cuando tú le dices al Señor, me quebró el rechazo, no estás hablando con alguien que responde, no exageres. Le estás hablando con alguien que sabe lo que es venir a los suyos y que los suyos no le reciban. Le estás hablando con alguien que conoce el beso de Judas, el silencio de los amigos,
el abandono en Getsemaní, la crueldad de una multitud que un día gritó Hosana y días después gritó crucifícale. Entonces, cuando hoy te digo que Dios te recibe, no te estoy hablando de una idea religiosa, te estoy hablando de un padre que ya cargó en su hijo el peso de tu vergüenza y tu exclusión. Por eso Pedro escribe algo tremendo en 1 Pedro 2 contra 4 hasta 5. Acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Yo no sé si lo estás viendo. La piedra viva fue rechazada por los hombres, pero escogida por Dios. Y cuando tú te acercas a Cristo, el rechazado escogido, tú que te sentías fuera terminas siendo parte de la casa. Eso me estremece. Porque el Evangelio no consiste en que Dios maquilla tu dolor para que no se note. El Evangelio consiste en que Dios toma gente desechada y la convierte en casa espiritual. Gente que iba a la deriva ahora pertenece. Gente que lloraba en el rincón ahora tiene mesa. Gente que no tenía apellido emocional ahora recibe adopción. Y aquí está una de las palabras más hermosas del Nuevo Testamento. Efesios 1 contra 5 dice que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Adoptados. En griego, la idea es ser colocados como hijos, no tolerados, no admitidos a prueba, no medio aceptados, hijos. Dios no te salva para dejarte de visita en la sala, Dios te salva para darte apellido, para darte herencia, para darte acceso. Para decirte, ya no eres el rechazado, ahora eres mío. Ya no eres el que miraba desde la ventana, ya no eres el que estaba afuera oyendo la música, ahora esta es tu casa. Por eso el enemigo trabaja tanto en sembrarte rechazo, porque sabe que si logra que vivas sintiéndote fuera de lugar, te roba la confianza para acercarte a Dios. Y cuando uno se siente rechazado, ora raro, adora raro, vive raro, ama raro, hasta recibe raro, porque piensa esto no puede ser para mí. Seguro es para otros, seguro Dios bendice a otros, seguro Dios escucha a otros, seguro Dios usa a otros. Pero Jesús dijo en Juan 6:37 algo que tendría que romperte el pecho si lo dejas entrar. Al que a mí viene no le echo fuera. No dijo al que viene impecable. No dijo al que viene después de arreglarse. No dijo al que viene sin pasado. Dijo al que viene. Y la explicación más sencilla del texto es gloriosa. El quien quiera abre la invitación a todos y no le echo fuera. Significa que Jesús no rechazará a nadie que venga a Él con fe y arrepentimiento genuinos. Yo no sé si esto te pasa, pero a veces uno no tiene problema en creer que Dios perdona al mundo entero. El problema es creer que te recibe a ti. Porque una cosa es cantar Dios es bueno y otra cosa es creerlo cuando vienes avergonzado, roto, con la dignidad hecha añicos, con el currículum emocional destruido, con la autoestima bajo tierra, con errores recientes, con lágrimas secas, con noches sin dormir. Ahí es donde uno dice, Señor, todavía me quieres cerca. Y el Señor responde, al que a mí viene, no le echo fuera. No sé qué más necesitas para correr a Él. Si el infierno te dijo que ya no hay oportunidad, Juan 6:37 te dice que sí la hay. Si la culpa te dijo que es tarde, Juan 6:37 te dice que todavía puedes venir. Si el rechazo humano te dijo, no te queremos aquí, Jesús te dice, ven, aquí no te echo fuera. Y cuando digo ven, no me refiero solo al inconverso, le hablo también al cristiano que se enfrió, al que sigue yendo a la iglesia pero por dentro se siente afuera, al que sirve pero no se siente hijo, al que canta pero no se sabe amado, al que predica pero no ha sanado, al que sonríe en el templo pero en casa se siente descartado. A ti también te habla esa palabra, al que a mí viene no le echo fuera. Ahora bien, si hay una historia que retrata esto con una belleza insoportable, es Lucas 15, y no empezó como una historia tierna, empezó con una crítica religiosa. Los fariseos y escribas murmuraban porque Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. O sea, el problema de los religiosos era precisamente que Jesús recibía a quien ellos querían mantener lejos. Entonces Jesús responde con 3 parábolas, y la más famosa es la del hijo que se fue. El hijo menor pide la herencia antes de tiempo. En aquella cultura eso era una ofensa brutal. Era como decirle al padre, prefiero tus bienes sin tu presencia, quiero lo que me das, pero no te quiero a ti. Se va, gasta todo.
se vacía por dentro y por fuera. Termina alimentando cerdos, y para un judío eso era la fotografía de la humillación total. Y entonces el texto dice algo precioso: volviendo en sí. ¿Qué frase? Porque el pecado no solo te aleja de Dios, te desconecta de ti mismo. Pero cuando alguien vuelve al Padre, primero vuelve en sí. Y el muchacho hace su discurso. Ya no soy digno, mira cómo habla el rechazo, ya no soy digno. Hazme como a uno de tus jornaleros. El rechazo siempre negocia desde abajo. Siempre dice, no merezco lugar completo, dame una esquinita, no me abraces. Con que me toleres me alcanza, no me llames hijo, con que me dejes servir te lo agradeceré. Pero cuando todavía estaba lejos, lo vio su padre, eso significa que lo esperaba. Nadie ve de lejos a quien no espera. Y el padre fue movido a misericordia y corrió. Y en la cultura de entonces, un hombre del Medio Oriente no corría porque al hacerlo se humillaba públicamente. Algunos estudiosos explican que el padre corre para llegar al hijo antes que el pueblo lo someta a vergüenza y rechazo público. O sea, el padre toma sobre sí la humillación que le correspondía al hijo. ¿Te das cuenta? El hijo viene esperando castigo y el padre sale a interceptar la vergüenza. Biola University. Eso es el evangelio. Tú vienes diciendo, seguro me van a avergonzar, y el padre sale corriendo. Tú vienes ensayando un discurso de esclavo y el padre te interrumpe con un abrazo. Tú vienes con olor a fracaso y el padre no retrocede. Tú vienes quebrado por el rechazo y el padre no te interroga primero, te recibe primero. Y eso me encanta, porque el abrazo ocurre antes del baño. El abrazo ocurre antes del anillo, el abrazo ocurre antes del vestido, el abrazo ocurre antes de la restauración visible. O sea, Dios no te abraza porque ya cambiaste, te abraza para empezar a restaurarte. Hay gente que cree que primero tiene que arreglarse y luego venir a Dios. Mentira, ven a Dios y Él empieza el proceso. Porque el hijo no se levantó del chiquero diciendo voy a volver impecable. Volvió oliendo a derrota, volvió con el orgullo roto, volvió con la voz quebrada. Y aún así fue recibido. Y no puedo evitar pensar que aquí hay alguien que necesita escuchar esto. No confundas tu condición con tu identidad. El hijo estaba destruido, sí, pero seguía siendo hijo. Estaba arruinado, sí, pero seguía siendo hijo. Estaba avergonzado, sí, pero seguía siendo hijo. El pecado había ensuciado su historia, pero no había cancelado el corazón del padre. Y si eso no fuera suficiente, aparece el hermano mayor. Porque no solo existe el rechazo del mundo, también existe el rechazo del religioso, del correcto, del que nunca se fue de la casa, pero tampoco conoce el corazón del Padre. El hermano mayor representa esa clase de gente que siempre está cerca de lo sagrado, pero lejos de la misericordia. Gente que no entiende que el Padre ama al pródigo y también sale a buscar al amargado. Porque el texto dice que el Padre también salió a encontrar al mayor. Eso también es importante. Porque algunos han sido quebrados por el rechazo del mundo, pero otros han sido quebrados por el rechazo de los que se suponía que representaban a Dios. Y si ese es tu caso, déjame decirte algo con mucho cuidado, pero con mucha firmeza. No dejes que un hermano mayor te robe la imagen del Padre. No tomes la dureza de una persona como si fuera el carácter de Dios. No tomes la frialdad de una institución como si fuera el corazón del cielo. No tomes la falta de misericordia de alguien como si fuera la voz de Cristo. Jesús no recibió a los pecadores a regañadientes, los recibió con gozo. Lucas 15 muestra que Dios busca al perdido activamente, que la salvación es por gracia y no por mérito, y que el gozo del cielo ocurre cuando alguien vuelve. Entonces hoy alguien necesita dejar de preguntarse, ¿seré digno de volver? Y empezar a preguntarse, ¿cuánto tiempo más voy a pasar lejos de una casa que ya me está esperando? A veces el rechazo te empuja a construir versiones falsas de ti. Te vuelves duro para que no te lastimen. Te vuelves gracioso para esconder el dolor. Te vuelves exitoso para que te aprueben. Te vuelves útil para que no te abandonen. Te conviertes en alguien eficiente, productivo, impecable, pero agotado, porque el alma no fue diseñada para vivir mendigando aceptación. Por eso Pablo dice en 2 Timoteo 4, 16, 18, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Esta palabra es dinamita para el alma cansada. Todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado. No vino todo el mundo, no me defendieron todos, no apareció quien yo esperaba,
pero el Señor estuvo a mi lado. No sé a quién le hablo, pero quizá tu milagro no va a ser que vuelva toda la gente que te soltó. Quizá tu milagro va a ser descubrir que el Señor estuvo a tu lado todo este tiempo. Quizá no te restaurará trayéndote de vuelta a los que te rechazaron, sino revelándote tan profundamente su presencia que ya no necesitarás vivir esclavo de la aprobación humana. Porque una cosa es llorar porque te soltaron y otra muy distinta es descubrir que Dios te sostuvo mientras te soltaban. Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. Y algunos comentaristas señalan que en el griego la frase es intensísima, casi como una negación repetida 5 veces para reforzar. No, no te dejaré, nunca jamás te abandonaré. O sea, no es una promesa débil, no es un consuelo barato, es Dios cerrándole la puerta al abandono. Entonces, escucha esto con calma. Puede ser que la gente se vaya, puede ser que amistades caduquen, puede ser que relaciones se rompan, puede ser que te fallen quienes juraron quedarse, pero hay una frontera donde todo abandono humano termina y la fidelidad de Dios empieza a hablar más fuerte. Y aquí quiero decir algo pastoral, algo que es mi interpretación y aplicación del texto, no una cita literal. Muchas veces Dios no solo quiere consolarte del rechazo, quiere desintoxicarte de la adicción a ser validado por otros. Porque a veces el rechazo te hiere, sí, pero también te revela cuánto dependías de una voz humana para sentirte vivo. Y el Señor dice, te amo demasiado como para dejar tu identidad en manos de gente cambiante. Te amo demasiado como para permitir que tu valor dependa de si te llaman, te invitan, te eligen, te responden, te aplauden o te comprenden. Por eso Él permite a veces ciertos quiebres, no para destruirte, sino para vaciarte de esas dependencias emocionales que parecían amor, pero eran idolatría disfrazada. Porque cuando Cristo se vuelve suficiente, el rechazo sigue doliendo, pero deja de definirte. No te estoy diciendo que no vas a llorar, claro que vas a llorar, Jesús lloró. El rechazo no se sana negándolo, se sana llevándolo a la presencia correcta. Hay gente que lleva su rechazo a la amargura, otros a la venganza, otros al cinismo, otros a relaciones tóxicas, otros a vicios secretos. Pero el Señor te dice hoy, tráemelo a mí. Y cuando lo traes a Él, algo comienza a pasar. No siempre cambia la historia de inmediato, pero empieza a cambiar la narración interna. Ya no dices, me rechazaron porque no valgo. Dices, me rechazaron y dolió, pero Dios me recibe. Ya no dices, nunca fui suficiente. Dices, en Cristo fui escogido. Ya no dices, me dejaron solo, dices, el Señor estuvo a mi lado. Y aquí hay algo glorioso. El mismo Jesús que fue desechado se convierte en la piedra angular. El mismo Cristo que no encajó en las expectativas religiosas de Israel fue escogido y precioso para Dios. El mismo que parecía derrotado en la cruz estaba abriendo el camino para que todo rechazado pudiera ser recibido. Así obra Dios. Lo que el mundo desecha, Dios lo escoge. Lo que el sistema descarta, Dios lo levanta. Lo que la gente llama ruina, Dios lo llama material de resurrección. Mira a José, rechazado por sus hermanos, vendido, humillado, olvidado, pero el rechazo de los hombres no canceló el sueño de Dios. Mira a David, despreciado incluso por su propia familia, al punto que ni lo presentaron cuando Samuel fue a ungir rey, pero el cielo sabía su nombre. Mira a Ana, herida en su esterilidad y provocada año tras año, y aún así Dios la vio. Mira a Agar echada al desierto, y aún allí el Dios que ve la encontró. Mira a Pablo, abandonado en su defensa, y aún así pudo decir, el Señor estuvo a mi lado. Mira sobre todo a Jesús, rechazado por los hombres, escogido por Dios, y ahora sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿qué haces cuando el rechazo te quiebra? Vuelves a la casa del Padre, no a la casa de la opinión ajena, no a la casa de la venganza, no a la casa del orgullo, no a la casa del ya no necesito a nadie, porque esa frase casi siempre es una herida hablando con tono de fortaleza. Vuelves a la casa del Padre y vuelves sin actuar, vuelves sin máscara, vuelves sin frases decoradas, vuelves con la verdad. Señor, me dolió. Señor, todavía lloro por eso. Señor, no entiendo por qué permitiste que me rompiera tanto. Señor, todavía me afecta. Señor, tengo miedo de volver a confiar. Señor, sane esto. Esa oración también vale. Eso también es adoración.
Porque hay veces en que la fe no ruge, apenas susurra. Pero si ese susurro va dirigido al Padre, el cielo lo escucha. Y quiero decirte algo más antes de cerrar. No permitas que el rechazo te convierta en alguien que ahora rechaza. No le entregues al dolor ese nivel de autoridad. No dejes que porque te hirieron, ahora tú vivas hiriendo. No dejes que porque te excluyeron, ahora tú excluyas. No dejes que porque te hablaron con dureza, ahora tú endurezcas el alma. Si el Padre te recibió, aprende a reflejarlo. No para negar tu proceso, sino para que el dolor no se convierta en tu identidad final. El Evangelio no solo nos anuncia que hemos sido recibidos, nos transforma en gente que sabe recibir a otros. Y eso le falta desesperadamente al mundo y a veces a la iglesia también. Que nunca se diga de nosotros que conocemos la doctrina del abrazo, pero no abrazamos. Que nunca se diga que cantamos sobre gracia, pero administramos rechazo. Que nunca se diga que hablamos del padre del pródigo, pero actuamos como el hermano mayor. Hoy el Señor está restaurando algo más profundo que tu autoestima. Está restaurando tu identidad de hijo. Porque la autoestima sube y baja. La identidad en Cristo permanece. La autoestima depende a veces del rendimiento. La identidad depende de la cruz. La autoestima puede ser frágil. La adopción en Cristo es firme. Así que levanta la cabeza. No porque el rechazo no te haya dolido, sino porque no tendrá la última palabra. La última palabra no la tiene quien te dejó. La última palabra no la tiene quien te traicionó. La última palabra no la tiene el que no te eligió. La última palabra la tiene el Padre que salió corriendo, te abrazó antes del discurso, te vistió otra vez y dijo, mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y si te sientes muy roto para creerlo, entonces apóyate en la fe de la palabra hasta que tu corazón alcance a entenderlo. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová te recogerá. Aunque todos te desamparen, el Señor estará a tu lado. Aunque hayas sido desechado por hombres, para Dios eres escogido y precioso en Cristo. Aunque vengas avergonzado, al que a Él viene no lo echa fuera. Quiero orar por ti. Señor Jesús, hoy te entregamos el rechazo que nos quebró, la herida que escondimos, el abandono que todavía nos duele, la voz que nos dijo que no valíamos, la memoria que todavía sangra. Recoge hoy a tus hijos. Abraza al que se siente fuera, sana al que todavía llora en silencio, rompe toda mentira de inferioridad, de vergüenza y de condenación. Recuérdanos que en ti somos recibidos, adoptados, amados y llamados por nuestro nombre. Donde hubo rechazo trae identidad, donde hubo abandono trae presencia, donde hubo vergüenza trae abrazo y donde algo se quebró sopla vida otra vez. En el nombre de Jesús, amén. Y hoy declaro por fe que no vivirás mendigando aprobación humana, porque el cielo ya habló sobre ti. Eres amado, eres recibido, eres hijo, eres hija. Si este mensaje te bendijo, suscríbete, compártelo con alguien que necesite oírlo y ayúdanos a seguir llevando la palabra de Dios a más corazones. No te sueltes de Cristo. Y aunque el rechazo te haya quebrado, recuerda esto para siempre. Cuando tú vuelves, Dios te recibe.